Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, gracias, Julián. Pues no, Julián, por haber aceptado este encuentro. En segundo lugar, muchísimas gracias, José Miguel. Pues José Miguel es un sacerdote de la diócesis de Madrid, es teólogo, es historiador, nació en Madrid, realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Madrid y prosiguió sus estudios en la Universidad Católica de Washington, donde terminó la tesis doctoral. Fue profesor en la Universidad San Damaso de Madrid, también en el Seminario Episcopal de Como durante 3 años y colaboró con algunas revistas importantes como Cuadernos de Evangelio, Estudio Bíblico. Sus maestros, porque él está especializado en un campo dentro de la teología, sus maestros fueron el padre Pierre Benoit, con el que estudió en el École Biblique de Jerusalén, y Mariana Ramos. Con ellos, él se especializó en el estudio sobre el sustrato semítico en los evangelios, que para nosotros mortales es la historicidad de los evangelios. De hecho, José Miguel estudió latín, griego y árabe. Es escritor de varios libros, muchísimos. Yo subrayo solamente La Pasión de Cristo, resucitó, y luego ahora ha salido, en el 2026 salió un libro que se llama La Alegría de la Esperanza, la venida gloriosa de Cristo, según la primera carta a los tesalonicenses, que es una carta que es considerada por la crítica como el primer escrito del cristianismo. Hay un detalle que a mí quiero contarlo porque me parece. José Miguel, su padre espiritual, sea durante el seminario, cuando era más joven, y en sus primeros años de sacerdocio, era Francisco Golfín, que para la diócesis de Getafe es muy importante porque fue el primer obispo de la diócesis. Y esto a mí me impactó mucho, porque como que hay una relación desde siempre, y esto lo que se ha visto hoy, desde tus inicios, José Miguel, casi con la diócesis, y ahora lo digo o sea, en esta parroquia, porque además Julián también conoció a Francisco de Gorfi. Pues nada, tanto sin más. Grande. Muy bien. Buenas tardes a todos. Empieza con las preguntas y voy contestando. Muy bien. A partir de los textos, sobre todo, que además la editorial de Encuentro ha tenido la gentileza de hacernos llegar tanto el libro de la Pasión de Cristo, una lectura original, como Resucitó, una lectura de los relatos evangélicos. Queríamos preguntarte, en realidad, ¿qué son los evangelios? ¿A qué género literario? ¿Cuál es la particularidad, la singularidad de estos textos, de este Bueno, texto? eh, ante todo, es verdad que los evangelios, bueno, evangelio, evangelion, significa buena noticia y por lo tanto ya el título está indicando un género literario muy especial, vamos, muy propio de estos libros, porque tienen una finalidad de, digamos, eh, hacer memoria, contar algo que ha sucedido, un hecho, digamos, un acontecimiento histórico. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque aunque luego los estudiosos han puesto muy en duda por ciertas dificultades que hay en los textos a los que probablemente aludiremos en esta charla, eh, han puesto en duda primero el valor histórico, el conocimiento de los evangelistas que escribieron estos libros, el conocimiento de los hechos y de lo que había sucedido, porque también la datación de los evangelios se pone muy tardía, pero bueno, en concreto, ya que preguntaba sobre el género, eh, el género, como digo, es un escrito especial porque intenta mantener viva la memoria de aquello que ha sucedido, que
aquello que han visto, contado, ¿no? Lo dice muy bien también San Juan en su primera carta, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, el verbo de la vida, ¿no? Entonces es el deseo, y lo dice también eh, en el Evangelio, el deseo de escribir estos libros es justamente anunciar, hacer conocer este hecho único en la historia, pero además un hecho único en la historia, que es que Dios se ha hecho hombre, pero no solo se ha hecho hombre, sino ha muerto y resucitado por nosotros, algo que celebramos en estos días, la Iglesia. Pero digo, ¿para qué? ¿Para qué quieren anunciar y para qué quieren dar a conocer este acontecimiento? Pues justamente para que escuchando y adhiriendo y acogiendo esta buena noticia, también todos los hombres puedan participar de esa vida, ¿no? Ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Y entonces eso es lo que ellos quieren, claramente. Entonces, sin duda, los relatos evangélicos son, no podemos decir, es importante porque a veces se habla de los evangelios como si fuera una biografía de Jesús o que narran la historia de Jesús. No es verdad, no narran la historia de Jesús. De hecho, en los evangelios, solo dos, Mateo y Lucas, nos narran el nacimiento de Jesús, y los primeros, vamos a decir, los primeros años, ¿no? Podemos decir los dos, tres primeros años de la vida de Jesús. Eh, pero, y Lucas luego alude a cuando tiene 13 años que van al templo, a Jerusalén. Pero Marcos y Juan no aluden para nada a la infancia. Ninguno alude a la adolescencia, a la juventud, a la vida madura también, porque claro, habitualmente decimos que Jesús comenzó a predicar a los 30 años y que muera a los 33. Bueno, estos son unas fechas que se han venido propagando por un cálculo equivocado que hizo Dionisio Lesiguo, pero Jesús muere con más años y por lo tanto, muere más de 33 años, digo, y por lo tanto la predicación suya pública, que es lo que cuentan fundamentalmente los evangelios. Es más, es muy probable que lo primero que escribieran los cristianos fuera la historia de la pasión. De hecho, si leéis la historia de la pasión en estos días, veréis que, por ejemplo, dan informaciones que si hubieran sido escritos todos los evangelios desde el inicio como están hasta la resurrección, hasta los relatos de la resurrección, no era necesario, ¿no? Y sin embargo, en la historia de la pasión, cuando habló de la Judas, uno de los 12, ¿no? Como si no supiéramos que había sido elegido como discípulo de Jesús y otras informaciones, ¿no? No me voy a detener ahora a detallar, pero esto indica con mucha claridad que la historia de la pasión para ellos fue muy importante, por un motivo, ya que estamos en Semana Santa. Cristo, evidentemente, fue rechazado por la autoridad judía, por el Sanedrín, y fue rechazado como blasfemo, como herético. De hecho, en la literatura rabínica se alude a Jesús como un meshit, como un herético. Y uno de los tratados del, del Talmud de Babilonia le coloca en lo más profundo del infierno. O sea que para ellos es un hombre que hay que cancelar, porque la ley decía que a todo herético o a todo blasfemo había que darle muerte. Y esto es lo que ciertamente hace el Sanedrín, porque según ellos la blasfemia de Jesús es que se considera hijo de Dios, se considera igual a Dios, ¿no? Entonces, claro, la pasión, ya lo dice Jesús también en el Evangelio de Lucas, fue un momento de una gran tentación para todos los discípulos, de un escándalo,
¿Por qué? Pues porque en aquella época el juicio ante el Sanedrín era, digamos así, la palabra de Dios, el juicio de Dios, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante entender que toda esa historia de la pasión ha sido anunciada en los profetas. Y es muy interesante, porque la referencia que se hace a toda una serie de textos del Antiguo Testamento, leídos desde un punto de vista mesiánico, expresan clarísimamente que efectivamente el Mesías, leídos desde un punto de vista mesiánico, que lo hace solamente Jesús y la Iglesia, porque los judíos no aceptan esos textos como el testimonio, digamos, o profecía respecto al Mesías, ¿no? Pero es muy significativo porque se anuncia, y de hecho toda la historia de la pasión está tejida de esas referencias a esos pasajes, a esos textos donde se anuncia la pasión de Cristo y el motivo por el cual sufre la pasión de Cristo, que es por la salvación de los hombres. Luego es evidente que marca profundamente toda la historia de la Iglesia y de los primeros apóstoles el hecho de la resurrección, que es sin duda también lo que inmediatamente se añadió a la historia de la pasión, historia de la pasión y los relatos de la resurrección. Luego se narraría y se recogería en diversos momentos los dichos, los hechos, los milagros de Jesús en su vida pública. No todos, porque eso está dicho claramente en los evangelios, que no están recogido todo lo que dijo e hizo, ¿no? Y de hecho hay algunos dichos de Jesús que no nos han llegado a los evangelios, pero que se han identificado como verdaderos, como auténticos, en los libros apócrifos, ¿no? de los evangelios. Entonces, en cualquier caso, el Evangelio es un, digamos, género literario especial que tiene que ver con mantener vivo la memoria de aquel acontecimiento, de aquel hecho único, que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros y ha resucitado, y el anuncio, ¿no? La buena noticia que nos trae la salvación y la posibilidad de participar de una vida grande con Él. No sé si me he explicado. Si hubiera alguna pregunta más específica, hacerla, ¿eh? Continuamos con el diálogo. Has mencionado la pasión y en tu texto sobre la pasión de Cristo abordas una cuestión debatida, que es la cuestión de la datación de la pasión, cuándo comienza, las aparentes dificultades cronológicas, tanto en los sinópticos que dan una datación como San Juan. ¿Cómo podríamos integrarlo y acogerlo? Sí, vamos a ver. Primero, normalmente se considera que la pasión de Cristo comienza con la oración de Jesús en Getsemaní y el prendimiento en el huerto de los olivos, ¿no? La última cena es la cena pascual, la cena donde habla Jesús a los discípulos del significado de su pasión, sobre todo en el relato de Juan, ¿no? Eh, en cualquier caso, la historia de la pasión sería oración de Getsemaní, prendimiento, juicio ante el Sanedrín, juicio ante Pilato, entre medias, Lucas es el único que nos informa de sí, del encuentro con Herodes Antipas, luego la vuelta ante Pilato, la condena, el camino al Calvario, crucifixión y muerte y sepultura. Esta es la historia de la pasión. Eh, el problema cronológico está, ahora aludiremos a ello, está sobre todo en Juan, que por dos expresiones que tiene en su Evangelio, parece que él considera que la cena pascual coincide con el día que muere Jesús, mientras que los tres sinópticos hablan de que la cena pascual es correcta, y que Jesús muere justamente el día de la Pascua, después de la cena pascual. Pero encontramos también, pongo un ejemplo, no sé si habéis ido hoy a misa.
y hoy hemos leído un texto Yo, de yo, Marcos. yo sí. Vale. En el texto de Marcos, él empieza diciendo el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Y es cuando envía Jesús a los discípulos a que preparen el cenáculo y la cena pascual que la van a celebrar esa noche, ¿no? Eh, el problema es que esa expresión, el primer día de los ácimos, que es lo que leemos en el Evangelio hoy, porque es la traducción literal del texto griego, es un error, porque el primer día de los ácimos es después de la cena pascual. Este es el día en el que se preparaban los corderos. Entonces, bueno, sin duda ninguna, esto ha servido con otras informaciones de Marcos para negar como un conocimiento verdadero. La solución es muy fácil, porque el término arameo, que significa primero, significa también anterior. Y lo que quería decir el evangelista es justamente este. En el día anterior a los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, o sea, es correctísimo lo que dice Marcos desde el arameo, porque yo estoy convencido que Marcos escribió su evangelio en arameo, entre otras cosas porque el evangelio de Marcos se considera el evangelio de Pedro. Marcos es un discípulo predilecto secretario también de Pedro, el apóstol. Entonces, él ha tomado nota de la predicación de Pedro. De hecho, es el evangelio que más se critica a Pedro, que más, digamos, se resalta los aspectos negativos o los límites de Pedro, porque lo hacía el mismo Pedro. Y entonces Marcos es leal. En los otros evangelios no aparece la figura de Pedro tan negativa. Eh, por lo tanto, la predicación de Pedro es semítico, porque él no hablaba el griego. De hecho, en su primera carta, la primera carta de Pedro, al final alude eh, a Tito como secretario para escribir esa carta, que se ha escrito en griego gracias a la colaboración de él. Si no, Pedro sería imposible que escribiera en griego porque no lo hablaba, ¿no? Y de hecho, probablemente Marcos le servía de intérprete también, ¿no? Pues porque Marcos sí sabía griego, ¿eh? Era un niño bien, ¿eh? Marcos pertenecía a familia burguesa judía y muy bien asentada en Jerusalén y por lo tanto con una buena cultura, sin duda. En cualquier caso, eh, los dos textos, ahora lo leo para que entendamos, eh, son Juan 18:28 que dice así. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Esta es la traducción que hay hecha por la Conferencia Episcopal y por lo tanto la que oiremos el viernes cuando se lea la historia de la Pasión según el Evangelio de Juan. Si uno traduce literalmente el texto griego traducido literalmente dice lo siguiente: para que no se contaminasen si no comiesen la Pascua. O sea, la traducción es un poco liberal, muy, muy, muy libre. Pero, porque en esta información, la literal, en el griego que da Juan, se ha entendido como una clara indicación de que la cena pascual no había tenido todavía lugar cuando las autoridades judías llevan a Jesús al pretorio de Pilato. Eh, y claro, según el Evangelio, por lo tanto, según el cuarto Evangelio, Jesús no muere en el día de la Pascua, que es el día que todos los sinópticos, los tres primeros evangelios, lo colocan, ¿eh? Esta es la dificultad. Hay otro texto que luego aludiremos a él, que es Juan 19:14, que es mucho más fácil de explicar. Eh, el de Juan 18, es un poco complejo, sobre todo
porque en la conjunción adversativa griega la, que es la que tenemos, si no, que es lo que se traduce por si no, pero, ¿no? Sin embargo, eh, en arameo está compuesta de varias letras. Debéis tener en cuenta que el arameo, como el hebreo, son lenguas consonánticas, no tienen vocales. Entonces, no es fácil, si uno no está muy bien habituado, a veces a entender. En cualquier caso, esta preposición, o conjunción, perdón, adversativa aramea, que sería verán, si se separan las letras, resulta que dice una cosa muy distinta. Yo os doy la traducción para no complicaros en la explicación lingüística. Y ellos, la traducción que yo hago, teniendo en cuenta este influjo arameo, sería, y ellos no entraron en el pretorio para que no se contaminasen entre los que no comen la Pascua. Ojo, aquí no se está diciendo que se ha comido o no se ha comido la Pascua. Se está aludiendo a que ellos entran en un lugar que son paganos, es el pretorio de Pilato, y se quedan fuera, justamente para no contaminarse porque son gentiles. Y es muy fácil que incluso la alusión que se hace a, para no contaminarse con los que no comen la Pascua, aluda implícitamente a que es el día en que se ha comido la Pascua. Porque para el judío después, para prepararse a la Pascua, se tiene que purificar y después de la Pascua también continúa teniendo un cuidado de permanecer purificado para mantener las celebraciones litúrgicas que tienen que hacerse en el primer día de los ázimos, que es un día también grande. Eh, por lo tanto, leído desde el influjo arameo, no se dice para nada que no han comido la Pascua. Pero el que es mucho más explícito es Juan 19:14, donde el texto que oiremos en la traducción el Viernes Santo es, era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Está hablando ya de la muerte de Cristo. Era el día de la preparación de la Pascua. Por lo tanto, no la Pascua, ¿no? La única cosa que la palabra paraskeue, que es la griega preparación, normalmente se usa para indicar el día previo al sábado. También a veces, alguna fiesta significativa, pero normalmente es siempre previo a el sábado. Y de hecho en el Evangelio de Juan, la palabra griega preparación paraskeue, la usa él también en este sentido, y los tres sinópticos también la usan en este sentido. O sea, se habla de la parasteve como el día anterior al sábado. Pongo el ejemplo solamente de Lucas para no liaros. Y dice Lucas, era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Está muy claro. Incluso Marcos todavía lo explicita más. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, lo explicita. Eh, de hecho, Juan, en el versículo 31, dice, los judíos entonces, como era el día de la preparación, no habla nada de la Pascua, para que no se quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, o sea, relaciona clarísimamente preparación con el día del sábado, no con la Pascua. Entonces, ¿cómo se puede explicar esa afirmación que aparece en Juan 19:4? En realidad es muy sencillo, porque si en el texto griego lo entendemos desde el influjo del arameo, es muy probable que era el día de la preparación de la Pascua, ese de genitivo, en griego fuera un relativo, porque se escribe lo mismo la preposición que introduce el genitivo que el relativo. Y si lo entendemos así, es muy importante lo que dice Juan.
era la Parasceve, que era la Pascua. O sea, coincide al 100% con lo que dicen los sinópticos. Entonces, en estos dos textos, leídos desde el influjo de la lengua semítica, no hay distinción. Jesús muere un viernes, que es justamente el día de la Pascua, y que era el día previo, o la Parasceve, el día de preparación, del sábado, que ese sábado, porque iniciaban los ácimos, era un día muy importante, ese sábado. Por lo tanto, me parece que desde el punto de vista, digamos, de esta falta de sintonía que se ha querido destacar y que se ha dado siempre mucho más crédito a Juan, pues porque se piensa que sería imposible condenar a Cristo a la crucifixión en el día de la Pascua. No es verdad, era un día muy significativo por parte del Imperio Romano, pues por parte del poder romano, para amedrentar y para, digamos, enseñar un buen comportamiento a los judíos, mostrando cómo a cualquiera que se rebelaba o a cualquiera que era contrario, vamos a decir, al poder romano, pues le crucificaban, ¿no? O le condenaban a muerte. O sea que desde el punto de vista, digamos, como he explicado, Sinópticos y Juan están en perfecta sintonía. Cristo muere el viernes, todos dicen que muere el viernes, que era justamente el día de la Pascua y el día de la preparación del sábado grande con el que se iniciaba toda la fiesta de los ácimos. En la introducción a la cena de Pascua, Jesús pronuncia una frase profundamente conmovedora. Ardientemente he deseado comer esta Pascua, esta cena con vosotros. Eh, ¿Cuál es el significado profundo de esta expresión? Y también el lugar tan significativo del cenáculo, lugar que ha sido custodiado por los evangelistas, descrito con minuciosidad. ¿Cuál es el sentido de esta expresión, de este lugar? Vamos a ver, empezamos con el lugar, el único que describe con cierto detalle la sala donde Jesús celebra la última cena, que es el cenáculo. Luego lo hemos identificado con el cenáculo. Es Lucas. Y Lucas dice, el relato de Lucas dice así: ¿Dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso superior una habitación grande, amueblada con divanes. Preparad allí la Pascua. Eh, por lo tanto, tal y como está descrita por Lucas, se trata de una pieza grande, en el piso superior, amueblada, muy bien amueblada, ¿no? Es interesante porque la palabra griega que indica esta estancia es catálima. ¿eh? Eh, en Lucas solamente aparecen dos veces esta palabra. Una para indicar el cenáculo como una habitación grande y otra para indicar que no había sitio en el nacimiento de Jesús, en el relato del nacimiento de Jesús, que no había sitio para ellos en la posada. Esa posada, eso que se ha traducido siempre por posada, es la palabra catálima también. Eh, es interesante, si uno mira la traducción de los 70, que es una traducción que han hecho los judíos de los textos hebreos, ahí aparece con frecuencia también la palabra catálima y en varias ocasiones significa justamente una estancia grande, significativa. Vamos, de hecho, Samuel se alude, ¿no?, como introduce a Saúl y a su criado en una sala grande y usa la palabra para indicar esa estancia grande donde además había 30 convidados en esa cena. Era una sala muy grande y muy bien amueblada.
usa los 70 usan la palabra catálima. O sea, catálima significa estancia grande. Y esto es importante. Lo que pasa es que también se usa para hablar de posada, de albergue. Eh, el término en el relato de la infancia de Jesús siempre se ha traducido como que no había lugar para ellos en la posada. Eh, a mí me parece que es un error esta traducción. De ahí ha venido la idea de que Cristo nace en un establo, ¿no? Olvidado y abandonado de todos. Es muy difícil que esto haya sucedido en verdad, porque eh, José es de Belén, tiene familia. Uno de los, digamos, de las costumbres sagradas entre los judíos, entre los orientales, pero de un modo especial también entre los judíos, es la hospitalidad. Si llega José y María, ciertamente serán recibidos en una casa de la familia de José, tranquilamente. Por lo tanto, el término catálima no se refiere a la posada, se refiere a la estancia, porque en esa época la mayor parte de las casas era constituida por una gran estancia donde se participaba allí de todo, ¿eh? Se dormía, se comía. Si habéis ido a Tierra Santa, pues en Nazaret se ve muy bien, porque se han encontrado casas de la época de Jesús y se ve perfectamente que es una gruta, también son grutas en Belén, una estancia, un espacio grande, ¿no? Y es evidente que seguramente María, el único sitio que encuentra tranquilo para poner el niño es el pesebre, que además en el texto griego viene determinado, no en un pesebre, sino el pesebre, como indicando que es el pesebre que está, porque en las casas de antiguas, normalmente en esa estancia al fondo había un pesebre y también allí metían algún animal porque calentaba la estancia, sobre todo en invierno. Entonces, es muy fácil que el catálima sea usado por Lucas justamente para designar esa estancia donde se convivía, se vivía la vida familiar. Y que en el caso del nacimiento de Jesús, pues por la gente que había, el único lugar más tranquilito fue el pesebre que estaba pegado en la zona de los animales. Pero bueno, más allá, ardientemente he deseado comer con vosotros. El texto es muy bonito y es complejo. Leo lo que es la traducción, porque os leo la traducción habitual, es de Lucas esto, ¿eh? Pero luego, sin especificar todo el estudio filológico, os leo la traducción, que el estudio filológico del influjo arameo hace entender mejor lo que dice Jesús aquí. El texto que normalmente oímos en el Evangelio es: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que yo no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. No es el momento de la institución de la Eucaristía. El cáliz en la Pascua se repartía 5 veces, ¿no? Y él usa de una de estas bendiciones y la da a beber, porque bebían todos del mismo cáliz, eh, para anunciar su muerte, que la identifica justamente con, digamos, que ya no beberá desde ahora del fruto de la vid. Eh, y habla que no comerá, ya no volverá a comer la Pascua. Ojo, el término Pascua
se refiere al Cordero Pascual. Evidentemente está hablando de comer, ¿eh? Por lo tanto se designa el Cordero Pascual. Y su paralelo con comer es beber, ¿no? Bueno, ahora os leo la traducción de este texto con este estudio filológico y entenderemos lo que dice Jesús. Ardientemente deseé comer este cordero pascual cuando estaba lejos de vosotros, lejos de la mañana de mi venir al encuentro del padecer. Porque os digo, cuando yo sea comido como él, como este cordero pascual, está aludiendo a su muerte, llegará a su plenitud el reino celeste de Dios. Y tomando una copa, dando gracias, dijo, tomad esta copa y distribuidla entre vosotros, porque os digo, cuando yo sea dado a beber a partir de ahora del fruto de la vid, el reinado de Dios vendrá. Alude, por lo tanto, la imagen de que será comido es la muerte, será engullido por la muerte, ¿no? Y alude, por supuesto, a su muerte de cruz, ¿no? Donde efectivamente le engulle la muerte, ¿no? Eh, es interesante porque esta muerte él la alude explícitamente no como un fracaso o como digamos, eh, como una situación de total derrota. No, a través de su muerte que alude en ese ser comido y luego en el beber, ahora lo explico, eh, está aludiendo justamente a que el reino celeste de Dios llegará a su plenitud. O sea, ¿qué está diciendo? Que con su muerte, el reino de Dios que ha estado cerrado por el pecado del hombre, se abrirá y podrán entrar todos, ¿eh? Recordad que el sábado santo, normalmente en Occidente no se celebra tanto, en Oriente sí. Se celebra el descenso a los infiernos, ¿eh? O sea, se celebra en la tradición ortodoxa, la resurrección de Cristo siempre ha sido representada por este descenso a los infiernos. En la occidental siempre aparece Cristo saliendo de la tumba, ¿eh? Eh, y es muy interesante porque es verdad que en la tradición ortodoxa está más explicitado el significado de la muerte redentora de Cristo. Y en ese descenso a los infiernos sería, para entendernos, al seno de Abraham, recordad la parábola del rico Epulón y Lázaro, ¿no? Que Lázaro cuando muere no va al cielo, va al seno de Abraham, ¿no? El cielo está cerrado, ¿eh? Eh, Jesús baja a ese seno de Abraham o a ese limbo o a esos infiernos, que no es el infierno donde está Satanás, eh, y se ve cómo coge a Eva y a Adán de las manos para llevárselos con él al cielo y toda la multitud de gente que está detrás, ¿no? Todos los profetas, todos los patriarcas, todos los justos que han muerto antes. Esto es llevar a su plenitud el reino celeste de Dios. Las puertas, vamos a decir así, en una imagen, las puertas del cielo se abren y por la muerte de Cristo, por la redención de Cristo, y todos podemos ir ya a gozar de esa comunión íntima con Dios. Por lo tanto, es muy interesante este modo de expresarse Jesús, porque era consciente, muy consciente del valor de su muerte. Luego, cuando dice, cuando yo sea dado a beber a partir de ahora del fruto de la vid, Lucas no alude, pero Marcos sí alude a que cuando está crucificado, le dan a beber, cuando vamos, va a ser crucificado, llegado al Gólgota, le dan a beber vino mirrado a Jesús, que es una manera para, digamos, insensibilizar un poco el dolor, como, por así decir, un poco anestesia. Y es el único momento en donde él bebe, según Marcos. Luego se alude
a que le dan vinagre y él ya no bebe, cuando está en la cruz. Eh, bueno, es interesante porque lo que está diciendo es justamente que en el momento de su crucifixión, eh, la expresión, ¿no? Dice, el reinado de Dios vendrá. O sea, Dios vendrá al encuentro de los hombres. Y eso es precioso también, porque quiere decir que el que perdona establece de nuevo nuestra, digamos, comunión y relación plena con Dios, es el mismo Dios que ha querido dar a su Hijo en reparación por todos nuestros pecados. Es un texto muy bonito porque manifiesta clarísimamente esta pasión que tenía además Cristo por morir, obedeciendo al Padre, porque también Él está muy, como toda su vida, determinada por una pasión por el bien del hombre, como se manifiesta en su vida pública, ¿no? Y una pasión que llega verdaderamente a ser un sufrimiento. Digamos, este amor apasionado llega hasta dar la vida por él. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos, que también nos lo dice Marcos. Pues esto es lo que se manifiesta, este amor apasionado por cada uno de nosotros, que por desgracia no lo vivimos muy conscientemente. O lo damos muy por supuesto o no caemos en la cuenta tantas veces de lo que significa que el mismo Dios haya querido hacerse hombre y morir por nosotros porque quería estar toda la eternidad junto con nosotros. Me parece que es una cosa muy importante. Eh, Estimado José Miguel, hablamos ayer en la preparación de que no íbamos a excedernos más de 45 minutos. Hay 6 preguntas más sobre el delito del Señor por el que fue condenado, la cruz, Bueno, ya eh, he aludido las... a él diciendo que le habían condenado por herético como un mesito. Sí, te quería preguntar si quieres responder a una última pregunta y si te parece, como las tienes, pues elige la que tú prefieras, sobre la cruz, sobre los lienzos, sobre cómo estás viviendo tú en este momento la situación por la que estás pasando, lo que tú prefieras. Hombre, No, no, ya que... bien. ¿Cómo? ¿Qué hago? No, pero esta pregunta. Espera, que Tiziana... ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Segundo, que Tiziana ha intervenido. ¿Qué quiere decir? No, visto que, o sea, bueno, visto que las preguntas son mías, o sea, he visto que me parece que si no hay mucho tiempo, creo que aquí hay muchísimos José Miguel amigos tuyos, y entonces hay una frase de San Pablo que dice, esta sí que es una pregunta que quiero hacerte, y tú respondes con la discreción tuya, como te... ¿Sabes que hay una frase de San Pablo que dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo? Y por lo tanto, pues sí que te digo, con toda libertad, discreción y ganas tuya, ¿qué significa esto que tú estás viviendo ahora? Te lo vengo físicamente. O sea, ¿qué significa para ti ahora en tu carne terminar la pasión de Cristo? Bueno, terminar la pasión de Cristo, no, la pasión de Cristo se ha cumplido eh, en Cristo. La única cosa que es evidente que formando parte del cuerpo de Cristo, también nosotros tenemos que participar de esta pasión, ¿no? También, digamos, de algún modo debemos identificar o ofrecer nuestros sufrimientos, dolores, fatigas con la pasión de Cristo para que tengan un valor, porque si no, no los unimos al Cristo crucificado, se pierden, o sea, sería simplemente vivido como una desgracia, una mala suerte, sí, una falta de, digamos, de fortuna y no más, ¿no? Y sin embargo,
el dolor, que es importante porque muchas veces pensamos que el dolor es una desgracia, es una condición de vida. Ya lo decía el Génesis, cuando después del pecado original, ¿no? A la mujer que sufrirá los dolores del parto y al hombre que sufrirá los dolores del trabajo y que para vivir tendrá que hacer esfuerzo y fatiga, ¿eh? Entonces el dolor es una condición. Lo que me parece que es fundamental es caer en la cuenta de que en Cristo ese dolor que lo asume Él y de una manera que no nos podemos ni imaginar, porque sería importante que os dierais cuenta de lo que fue el suplicio de la cruz, ¿eh? Cicerón dice que es el suplicio más terrible y horrendo, que el hombre ha inventado, y es verdad, ¿eh? Eh, entonces, y eso es esa muerte, la que Cristo acepta. Acepta, por lo tanto, el dolor, no huye de él, aunque no tiene pecado, ojo, pero se identifica con nosotros para poder justamente salvar también ese dolor. O sea, que el dolor no sea una maldición, sino que sea fuente de vida, que sea fuente de una bendición, ¿eh? El dolor ofrecido en la cruz de Cristo es redentor, ¿eh? Y esto es lo que importa, vivir todas nuestras fatigas, en mi caso la enfermedad y las molestias, dolores que tengo, ofrecerlos y unirlos a la cruz de Cristo para poder justamente no completar la pasión de Cristo, sino que la pasión de Cristo pueda, digamos, vencer el dolor o introduzca un sentido a mi dolor de manera que lo viva con una paz, con una leticia, ¿no? De otro modo, uno se quedaría en el puro lamento y en la queja permanente. Bueno, el Señor sabe mucho mejor lo que nos conviene, e incluso a veces, aunque no lo entendamos inicialmente, pero en el tiempo lo descubriremos. ¿Cuántas veces yo me he tenido que enfrentar a situaciones dolorosas por muerte de gente muy querida y luego en el tiempo has visto que ha sido una bendición enorme, enorme para la familia, los amigos? O sea, lo importante es vivir todo con Cristo. Él es el único que ha vencido a la muerte y al mal, y por lo tanto el único que puede dar sentido a todo lo que nos ocurre en nuestra vida, también a una enfermedad y al dolor que esta enfermedad conlleva. Eh, José Miguel, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tenemos aquí tus libros. Pues que los compren y los lean. Agradecerte, aprovecho para agradecerte. Yo cuando estudié en San Damaso en el 2003, por primera vez escuché aquella expresión del sustrato arameo y de cómo esto daba una luz a muchas críticas que tú afrontas en tus libros. Yo quiero aprovechar para agradecerte pues, la dedicación de tu vida en servicio a Dios y a la Iglesia en cosas tan arduas como es aprender idiomas antiguos y fajarse y luchar con esas interpretaciones, esos textos pues, para dar más luz a la verdad que nos ha sido revelada. Así que tu magisterio, tus escritos y ahora también este testimonio que has compartido, querer compartir con nosotros esta tarde de miércoles santo, agradecer a Tiziana la invitación, la petición que te ha hecho y también preparar este encuentro y a todos los que pues habéis estado aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo fuerte y estamos rezando por ti y vamos a seguir haciéndolo. Pues yo lo agradezco y espero poder salir de esta situación, porque otro libro que había empezado, pero ha quedado ahí parado, evidentemente, era un estudio de los relatos de la infancia, que también son complejos porque no se ponen muy de acuerdo, parece, Mateo y Lucas, pero me parece que si se pudiera estudiar y hacer otro libro de divulgación, pues bueno, no estaría mal. O sea que si recupero la salud, podré volver
a retomar este libro que ha quedado parado ahí de mala manera. Pues Pero, además de la oración, te damos este aplauso de agradecimiento. gracias, gracias por vuestra oración sobre todo, porque es lo que cuenta, claramente. Bueno, buena Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección, ¿eh? Y que participéis seriamente en la liturgia, que es de una riqueza impresionante. Estando atentos a la liturgia, uno penetra muchísimo más en la relación, en el sentido y en la relación con Cristo, ¿eh? O sea que vivid la liturgia intensamente. ¿De Así lo acuerdo? haremos. Un Un abrazo. abrazo. Chao. Adiós.